gracias, Señor, por la oportunidad que nos compartiendo tu palabra, Señor. Señor, yo te pido que yo mengüe, que tú hables, que yo calle y que tú crezcas, que seamos tierra, que la palabra llega, entra, penetra, cambia, transforma, renova. Por favor, Señor, que sea yo la primera en ser transformada por el poder de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos empodere para poder poner por práctica todas tus enseñanzas, tus estatutos, tus mandamientos, y que podamos ser transformados en nuevas personas y que los cambios se operen pronto en el Espíritu para que podamos disfrutarlos en esta vida, Señor. Tú nos dijiste que tú te ibas a preparar moradas para nosotros, pero mientras tanto es nuestro deber disfrutar nuestra estancia aquí. Aún no seamos ciudadanos de este mundo y seamos únicamente peregrinos, tú quieres que seamos felices, y por eso tú nos enseñas, por eso tú nos envías tu palabra para indicarnos cuál es el camino, la verdad y la vida que debemos vivir en ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, unge tu palabra. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Te amo, te alabo. Bueno, buenos días. Ustedes recordarán que hace 8 días estábamos hablando acerca de unos pasos para ser indefectiblemente prósperos. Y de esos pasos, tal vez recordarán algunos. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos primeramente de lo que era la prosperidad, o prosperitas, que era el éxito en todo lo que se emprendía, la buena suerte en todo lo que sucedía, o el curso favorable de las cosas? Y pues para eso normalmente cuando se habla de prosperidad siempre pensamos en cuestiones monetarias, cuestiones de dinero, pero no, la prosperidad no es dinero únicamente. La prosperidad son otras cosas, son cosas más de profundidad, son cosas de espíritu, porque hay gente que puede tener la palabra dentro de su corazón y no tener dinero y ser feliz. Y hay gente que tiene mucho dinero y no tiene la palabra en su corazón y no es feliz. Así que de eso se trata. El Señor hoy dejó este tema para que usted y yo podamos ser felices desde lo profundo de nuestro corazón. Así que vamos a continuar. Eran 7 pasos y la vez pasada vimos únicamente 3. Así que el día de hoy rápidamente vamos a ver los últimos 4 pasos. Vamos por favor al libro de Lucas en su capítulo 18 y versículos, ahorita les voy a decir. Vamos, al libro de Isaías. Isaías 58, del 5 en adelante. Y el cuarto paso que el Señor me mostraba a través de ese ayuno que tuve que presentarle a Él fue precisamente esto. Leámoslo por favor en el versículo 5 y dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, mire lo que pasa cuando usted ayuna. Invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Es una promesa bíblica cuando usted ayuna. Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías, fíjese que no nos está diciendo que no habrán problemas, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y mire la promesa para su simiente: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para
habitar. El versículo contiene una promesa hermosa. Pues como les estaba explicando, es más fácil ahora hacer lo malo que hacer lo bueno. Es más fácil ahora llenarse y llenarse y llenarse de fantasías bíblicas, porque lo son. La gente cree que viniendo al domingo ya es salva. La gente cree que viniendo al domingo y leyendo la Biblia quizá una vez a la semana ya es del agrado del Señor. Pero no es así. La Biblia habla claramente que el ayuno que Dios escogió es no seguir viviendo bajo el mismo yugo. Sí, es el ayuno que Él escogió. Es compartir su pan con el hambriento. Y obviamente se refiere al que no tiene, pero también al que no sabe. Nos creemos cristianos y jamás compartimos la palabra a nadie, porque somos agentes 007. Nadie tiene que saber que somos cristianos y que conocemos de Él y conocemos su salvación. Yo tengo un líder acá, bueno, tengo dos líderes. Tengo un líder de jóvenes maravilloso, que esta semana fue a hacer un ayuno a la iglesia Monte Sinaí de 3 días, a pura agua. ¿Cuál fue su motivo? No fue una necesidad económica, no fue una necesidad de salud, fue que quería acercarse a Dios. Y ese líder es Daniel Castillo, para el cual yo les voy a pedir un fuerte aplauso a ese varón. Pero fuerte. Y usted va a decir, tal vez no es cierto. Me consta porque yo lo fui a dejar. Y mi papá lo fue a traer. Y él me comentaba que se sentía cansado, obviamente, pero satisfecho por haber cumplido con esa disciplina. Y yo pregunto, cuando tenemos una necesidad verdadera, usted ha ayunado 100 veces y ha orado 100 veces por lo mismo durante el año. Eso haría 3 meses seguidos, apenas. Si usted no lo ha hecho, posiblemente tal vez se está engañando y dice, ya me cansé, hermana, mire, yo le he pedido a Dios tanto. Acompañado de ayuno. Usted quiere grandes sueños. ¿Cuánto de ayuno hay en eso? Ah, no, hermana, eso del ayuno conmigo no va. Dios conoce mis fuerzas y sabe que no me dan para ayunar. Bueno, la Biblia dice que si usted ayuna, Jehová la postergará en las sequías, y cuando usted le pida ayuda, le va a decir, heme aquí. Cuando usted ayuna. Yo quiero pedirles a todos los que son parte de esta iglesia remanente, los que creemos ser cristianos, levante altar familiar en su casa el día que usted quiera, pero hágalo y ayune por lo menos una vez al mes, de 6 a 6 de la mañana. 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ay, no. Y veo las caritas, ay, que me está pidiendo. Pero es que yo quiero que cuando usted ore, el Señor le diga, heme aquí. Y que su gloria sea su retaguardia. Y que usted no tenga necesidad de nada, porque usted está compartiendo su pan con el necesitado y a Dios le está prestando y Dios sí paga. Eso es lo que yo quiero. Pero lo que yo no quiero es que mi hermana venga a orar por mí. Venga, porque yo voy a ir, pero le voy a ser honesta. Nadie va a orar por su necesidad como usted. Conozco una familia acá que estaba pasando literalmente muchas pruebas y Dios le pidió que ayunaran una semana completa con 7 días. Y habían niños dentro de esa familia. ¿Y sabe qué? Toda la familia ayunó. Y yo creo que se va a escribir una historia distinta en esta familia. Así que yo quiero pedirle, si usted tiene un hijo perdido, ayune. Si usted tiene una necesidad económica, ayune. Si usted tiene una necesidad en sus hijos, ayune. Si usted tiene mucho que agradecer, ayune. Y se lo digo con la autoridad que me da el hecho de ya haberlo hecho. Y de haber escuchado la voz de Dios de muchas formas. Y me regaña. Y otras veces me dice palabras bonitas. Pero lo que yo le puedo decir es que nadie que ha ayunado regresa avergonzado. Y nadie que ayuna no es escuchado. Hace casi 4 años atrás yo estuve, y vengo de familia que sabe qué es eso, en una
a punto de caer en depresión. De esa depresión que le dan ganas de matarse a la gente y esa terrible. Pero yo era pastora de esta iglesia y no me podía dar un lujo así, ¿verdad? Porque no se nos permite a los pastores a veces tener sentimientos de humano. Y yo sabía que ella iba a caer en eso. Y saben que la razón por la que yo iba a caer en depresión no se iba a ir, al contrario, iba a ser permanente. Quien nos conoce sabe que somos una familia concéntrica. Dios ha permitido que seamos así, 4. Y se me fue uno de ellos. Y yo quería salir y quería pensar que era por el bien de mi hijo y que él estaba contento y que era feliz, pero no podía. Yo sabía que ya estaba aquí el demonio de la depresión, porque es un demonio. Es un espíritu inmundo. Y Marcos 9:39 dice que hay género que solo con ayuno y oración sale. Y recuerdo que me fui 7 días a ayunar. Y no comí, solo bebí agua y aceite. Y el aceite fue la parte más difícil. Y me fui a humillar y decirle: Señor, por favor, ayúdame, porque la verdad es que no tengo tiempo para estar deprimida. Pero ya no aguanto. A mí me hace falta mi hijo. Y no veo cómo esto va a solventarse. Y lo peor es que estoy apagando la luz de mi casa, porque yo llevo ahí un poquito la chispa. Y yo no tenía mucho que alumbrar, no tenía mucho que dar. Y después tenía que venir aquí a la iglesia y poner cara de que no pasa nada, y la verdad es que no podía. Y decidí ayunar. Y no me recuerdo qué día, segundo o tercer día, la tristeza se fue y nunca más regresó. Me duele que mi hijo esté lejos, pero entiendo propósito en todo eso. A mi esposo le costó casi que 6 meses salir de esa tristeza, ¿verdad? Pero creo que una de las razones por las que yo pude salir antes fue por ese ayuno. Y si yo tuviera un problema o una necesidad muy grande, yo ya sé lo que tengo que hacer, y es ayunar. Porque yo quiero que Dios me diga: heme aquí, ¿qué necesitas? Porque es una promesa de la palabra, y las promesas de Dios sí se cumplen. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación. Yo no quiero que mis hijos cometan los mismos errores que yo cometí. No quiero, porque se sufre mucho. Y no quiero que ellos hereden los errores de mis padres. Entonces la Biblia dice que cuando nosotros ayunamos, nos volvemos en reparadores de calzadas y cerramos portillos. Así que haga una buena confesión hoy en la mañana. Yo diga, pero con ganas, hermanos, porque ustedes no están ayunando. Yo voy a ayunar. Jesús ayunó, yo voy a ayunar. Nunca más volveré a decir que Dios no me escucha, si no ayuno y no oro mínimo 100 veces. Cuando usted ha ayunado y orado 100 veces, entonces vaya conmigo y me dice: hermana, el Señor no me oye. Pero la Biblia tiene una promesa y dice: y yo pronto escucharé. Ahí va a estar. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Así que Remanente es una iglesia que ayuna, ¿verdad que sí? Que rompe el yugo, que rompe ligaduras de iniquidad, de impiedad, a través del ayuno. Y yo quiero a los jóvenes, porque uno se multiplica en lo que uno es, que aprendan del espíritu evolucionado que tiene Daniel. No está esperando a que una novia le rompa el corazón, ayunó antes para evitar eso. No está esperando a perder un semestre para ponerse en ayuno y en oración. No, para eso hay que estudiar, ¿verdad? Para eso. Y después, obviamente, pues se puede ayunar por otra cosa. Así que tenemos buenos líderes a los cuales nosotros podemos imitar. Y yo sé que Dios tiene cosas buenas para los que buscan su nombre y se humillan. Porque yo lo he visto con las personas que lo han hecho.
Bueno, ahora vamos al quinto paso que el Señor nos pide que tengamos en nuestro haber espiritual para ser prósperos. Y eso es la oración. Vamos por favor al libro de Lucas 18, del 1 al 8. ¿Lo tiene usted ya? Vamos a leerlo todo juntos, ¿sí? Del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Para qué se inventó Jesús esta anécdota? Para mostrarnos la necesidad de orar y no desmayar. Y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, por esta viuda que me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de vez en cuando? No dice así. Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Les pregunta Jesús, ¿verdad? Os digo que pronto, diga pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Yo le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, ¿por qué Jesucristo pinta a su Padre como un juez injusto, que no teme a Dios ni tampoco a los hombres? Y el Espíritu Santo me contestó y me dijo, ¿sabes por qué? Porque en los últimos tiempos habrían hijos que creerían que yo soy injusto y que no escucho. Pero aún así, aunque usted crea que a veces Dios es más justo con unos que con otros, usted tiene que seguir orando. Y mire otra cosa que me enseñó el Señor. Y dice, hazme justicia de mi adversario. Lo que nos estaba enseñando el Señor en esta anécdota o en esta parábola o en esta historia es que existe un adversario, alguien que siempre está tratando de hacernos la vida imposible. O sea, no es Dios. Y muchas veces no oramos porque creemos que todo lo malo que nos viene de parte de Dios, como un castigo. Y yo le quiero decir lo que dice la palabra. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no envía mal. Solo hay dos personas que se consiguen el mal. Satanás, nuestro adversario, y usted y yo con mis tontas decisiones. Es lo único. Pero que Dios quiera que usted pase hambre, que usted pase escasez, que usted pase pobreza, que usted pase enfermedad. No, eso sí no. Dios sí no tiene la culpa de eso. Eso sí que no. Pero Dios nos enseña en esta anécdota, a través de Jesucristo, que tenemos que orar de día y de noche. Porque si usted quiere ser próspero, usted tiene que orar de día y de noche. Y no solo para tener dinero, sino para saber qué hacer con el dinero. Y no solo para saber qué hacer con el dinero, sino para ser feliz con o sin dinero. Escuché hace poco que había un DJ famoso, creo que se llama Da Vinci, ¿sí? El jovencito tenía fama y fortuna, absolutamente todo, y aún así se suicidó. ¿Creen ustedes que a este joven no le hacía falta vivir en justicia, en la verdad, en misericordia, en ayuno y en oración? Si hubiera pasado esto, creo que hoy él estaría vivo y hubiera visto mucho más potencial a su vida. Así que no todo es el dinero. Ahora tengo otra anécdota acá, y no es mentira. Aquí hay un joven que Dios lo usa mucho, pero que de alguna manera sé que dejó entrar a Satanás de alguna forma en su corazón. Y el enemigo empezó a oprimirlo y empezó a ponerle un dolor muy fuerte en sus manos. Pero como es un hombre de Dios, no le dijo nada a nadie. Y empezó a orar, y a orar, y a orar, y a orar,
y a orar. Y me pidió ayuda. Y entonces empezamos a orar, a orar, a orar y a orar. Y un día, ese joven vino acá y me dijo, fíjese, Alba Raquel, que estaba enfrente de una televisión. Y yo le creí porque yo recibí también un milagro así. Y había un hombre de Dios predicando y dijo, si usted está enfermo, ponga sus manos donde está su problema y ore por eso. Y la oración del justo puede mucho. Y sanó. Y nunca más volvió a tener dolor en sus manos. Y ese joven también es líder. No digo nombre porque no pedí permiso para decirlo. Pero existe el poder de Dios a través de la oración. Y a mí me encanta ejemplificar con las personas que están en el remanente y que sí han puesto por obra su palabra. Vamos otra vez. Sé ejemplo en todo al joven, en piedad, en justicia, en fe. Tenemos muchos jóvenes aquí que nos pueden enseñar a los adultos cómo vivir nuestra vida en Cristo. Bueno, habrá fe cuando regrese el Hijo de Dios. ¿Por qué pregunta Jesucristo eso? Porque hay gente que ora una vez y como no se le hace, se fue la fe. Hay una persona que ayuna una vez y medio tiempo, solo deja de desayunar. Y ya ayuné y Dios no me contesta. Entonces el Señor le dice, ¿será que voy a encontrar fe cuando regrese? ¿Será que hay fe aquí en el remanente para orar y ayunar creyendo en lo que hemos pedido? Porque yo le quiero decir algo. Es el que tiene fe el que va a entrar al reino de los cielos. No es el que haga obras únicamente. Porque es fe que podemos nosotros pagarnos el pasaporte o el viaje al cielo. Y la fe obviamente viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. Pero debemos ayunar y debemos orar. Así que yo le quiero pedir a usted, realmente haga un acto de contrición y se pregunte, esta situación que me está fastidiando la vida, ¿realmente yo he orado en la misma proporción como me la hace de cuadritos? ¿He ayunado? Porque si no es así, entonces ¿con qué razón usted no tiene fe? Pero el que ora y el que ayuna y el que busca el rostro de Dios, y cuando Dios le dice, heme aquí, y le responde, ese hombre y esa mujer, ese joven, ese niño, tiene fe. Así que yo les voy a pedir, por favor, iglesia remanente, Dios hoy nos está hablando. El adversario no es Dios. El enemigo de su situación económica no es Dios. El que usted haya perdido esa oportunidad no fue Dios. Fueron el adversario y nosotros mismos. Claro, es más fácil echarle la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Pero no es así. Así que vamos a hacer otra buena confesión. Diga, yo voy a orar de día y de noche y veré la gloria de Dios. Y el Señor me dirá, heme aquí. Muy bien. Ahora vamos rápidamente al número 6. Vamos por favor a Hechos 10. Hechos 10. Hechos 10. Y vamos a leer del 1 al 4 únicamente. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, diga, toda su casa, y que hacía muchas limosnas. Otras versiones dice ofrendas, regalías, regalos. No decía diezmos, porque él, recuerde usted que era italiano, entonces él no sabía de diezmos, pero sí de ofrendas. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, ¿cómo dice ahí? Siempre. Entonces nos encontramos ahora con un hombre, hoy en día, con un
soldado, digamos que era un general, porque era un centurión, y no era cristiano, y no sabía de los diezmos, y no sabía del ayuno, ni de la Biblia, ni de la palabra, pero era un hombre, dice la Biblia, piadoso, y que oraba en todo tiempo. Y mire lo que pasó. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día en que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas u ofrendas han subido para memoria delante de Dios. A este hombre dos cosas le abrieron el cielo, sin ser cristiano, sin ir a la iglesia al remanente, sin conocer la palabra, hijo saber ni de quién, las oraciones y sus ofrendas. Dice que él se lo daba al pueblo. Esta es una manera de ser próspero, porque Cornelio ya tenía seguramente dinero, porque para dar hay que tener, ¿no? Oraba, pero no era salvo. Y este hombre se convierte en historia, porque este es el primer hombre que se convierte al evangelio sin ser judío. Una ofrenda y la oración cambian la historia de nuestras vidas, porque nosotros no somos judíos, no somos hebreos. Y Cornelio es italiano y militar. Pero no todos los militares son malos, ni todos los cristianos son buenos. Así que este hombre encuentra la llave de la prosperidad integral. Ahora no solo tiene dinero, ahora tiene a Jesucristo en su corazón. Y me llama la atención la palabra que dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Todos sus hijos son piadosos. Todos oran, todos ayunan, todos creen que deben ser justos. O hay uno por ahí que si hay un pedazo de pan, se come él todo el pan y deja a sus hermanos sin nada. Porque si es así, le doy un consejo, sea como Cornelio. Toda su casa era justa y piadosa. Y dice la Biblia, porque no lo vamos a leer, que invitó, cuando llegó Pedro, no quedó él solito, sino que invitó a todos sus amigos a su casa. Y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Era un hombre generoso, porque pues alguien hubiera podido decir, solo mis hijos, solo mi familia. Voy a invitar no, este fulano no, me cae mal. Dice que invitó a todos y el Espíritu Santo lo llenó y Pedro tuvo que tragarse sus palabras. ¿Quién abrió esos cielos para esa familia? La ofrenda y la oración. El dar limosna, el darle. Y yo le voy a dar un consejo, dele a quien no pueda pagarle. Porque si usted le da a alguien que le pueda pagar, pues ya ahí está su recompensa. Pero cuando usted le presta al pobre, la Biblia dice que a Dios le prestamos. Así que yo le pido, por favor, iglesia remanente, vamos a hacer otra confesión. Yo voy a dar ofrenda al que no me pueda pagar. Y toda mi casa va a orar y va a dar. Nadie es tan pobre que no pueda dar. Nadie, absolutamente nadie. Así que yo espero, en el nombre de Jesús, que este granero que ustedes ven allí está lleno del diezmo de la iglesia. Se compró hasta el último centavo en víveres y serán los jóvenes quienes el próximo sábado vayan a entregarlo al hospital general, donde nadie nos puede pagar, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios sí. Y cuando anuncian que es la semana del granero, procuro no venir con las manos vacías. Porque a esta casa y a cualquier casa que ustedes vayan que se llame iglesia, no podemos ir con las manos vacías. No podemos. Bueno, ahora nos vamos entonces al último paso. Ahora sí, vamos a hablar acerca del diezmo. Pero no se preocupe, no vamos a mencionar Malaquías 3:10. Vamos a irnos a Hechos 5.
del 1 al 11. Bendito sea Dios. Cuando yo leía esta historia, yo decía, te doy gracias, Señor, porque estamos bajo la gracia. Si no, ya no habría nadie en la iglesia. Gracias, Padre. Mire lo que dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una herencia y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la herencia? Aquí estamos hablando de una familia que iba a la iglesia, que conocía la palabra, y la esposa y el esposo se pusieron de acuerdo. Mira, vamos a vender esto, pero no vamos a decir que lo vendimos en 10,000, sino en 8,000. Y vamos a ir a decir que eso fue todo lo que nos dieron, pero lo vamos a poner a los pies de los apóstoles. Porque muchos en la iglesia somos de los que damos para que alguien más nos vea. Y en contraparte con Cornelio, que era un italiano que no conocía, daba ofrendas de corazón. Y me llama poderosamente la atención cuando dice Pedro, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y hoy yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántas veces ha pasado aquí y acá a mentirle al Espíritu Santo? Porque casi diezma. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces ese casi le ha robado sus casi bendiciones? Casi se hace un negocio, casi lo logro, casi tenemos esto. Y oh, sorpresa, no llega. Ya le va a salir el negocio y fíjese que muchísimas veces, pero siempre no. Su hijo ya está queriendo por el evangelio, ya quiere, y de repente se pega el regreso. Es que los casi con Dios no funcionan. No funcionan. Y lástima, ¿verdad? Porque la verdad, a mí en lo personal sí me gustaría. ¿Por qué? Pues, si yo tengo que diezmar 1,000 quetzales y doy 800, pues ya de 800, ¿verdad? Pero faltan esos 200. Y los casi no funcionan. Entonces, el diezmo no se trata de cantidad, se trata de confianza. ¿Cuánto confía usted en Dios? Casi que confío. Mire, hermanos, no he notado esto, o no sé ustedes, pero yo, si no confío en alguien, no me acerco. No le cuento mis cosas. Y mucho menos le doy a guardar dinero. Yo. No sé usted. Tal vez usted sí se acerca, pero yo no. Yo le pierdo a alguien la confianza y me cuesta muchísimo volver a recuperar. Y yo siento que muchas veces tratamos a Dios así. Le confío un poco, un 80%, pero hay un 20% que yo no lo confío. ¿Sí? Y ese 20% nos roba el 100% de la bendición. Ahora, el diezmo no es una obligación, al menos no debería serlo en el corazón de nadie. El diezmo es una revelación. Se da por revelación, no por obligación. Se da porque estamos agradecidos con Dios y porque confiamos absolutamente todo lo que tenemos. ¿Sí? De eso se trata. Y me duele muchísimo ver la vida de mucha gente que se apaga y que no vive la grandeza de Dios en cuanto a vivir en paz y en confianza, porque no confía en Dios, confía a medias. Y yo le quiero pedir a título personal, si usted va a pasar acá, no le mienta al Espíritu Santo. Si usted va a pasar acá, délo completo, por confianza, por revelación. No lo haga por obligación, porque por eso es que no prospera. No pasa nada. Porque si usted da para que le dé, no funciona. Por eso es que en esta iglesia no se hacen pactos. Voy a pactar aquí para pagar mi casa.
el pacto ese no funciona. Y aquí no se lo aceptamos. Porque un pacto más grande que el que hizo Cristo en la cruz no se puede hacer. No se puede. Usted tiene que hacerlo por la razón por la que lo hizo Abraham, por convicción, por principio, por orden, porque Dios es primero en su vida y después todo lo demás, porque usted confía en Él sobre todas las cosas, en todos los tiempos, así. Porque usted diezma felizmente esos 5 quetzalitos que viene a dejar acá y 500. Y yo he visto crecer a esta gente en fe y en confianza, y por añadidura viene todo lo demás. Así que es necesario la justicia. Vamos a dar conclusiones entonces. Es necesario la justicia para obrar en todo, para ser próspero. Vivir de acuerdo con la verdad de Dios es lo correcto. No puedo vivir en una casa de 5,000 cuando gano 2,000. No se puede. Yo quisiera, pero no se puede. Debo hacer obras de misericordia, porque eso aumenta mi autoestima y eso hace que yo tenga unas buenas decisiones, y porque ya me di cuenta que a Cornelio le funcionó. Debo ayunar, porque es el ayuno el que Dios escogió, que seamos libres de opresión, para que Él nos pueda decir, heme aquí. Debo orar, porque hasta Dios se inventó una anécdota. Pues miren, para enseñarles la necesidad de la oración incesante, les voy a contar una historia. Pues dice que había un juez, y aunque tú mires a ese juez que no cree en Dios, que no ayuda ni cree en Dios ni ayuda a las personas, siga orando. La necesidad de orar debe ser como la de comer. Ofrende. De ofrenda, dele al que no tiene, al que no le puede pagar, y diezme, cabal. Si no, no lo haga. Ya se dio cuenta que no le funciona. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra se escriba en la tabla de nuestro corazón.